Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Este es un webinar sobre los conceptos básicos en seguridad alimentaria y nutricional y nos acompaña Valentín Díaz de parte de la asistencia técnica del proyecto Eurosano Occidente y les quiero comentar un poco sobre su trayectoria. Valentín Díaz es un experto internacional de la Unión Europea, emprendedor y empresario del sector agrícola, agroindustrial y de servicios y consultor con más de 25 años de experiencia internacional. Tiene un doctorado en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, ingeniero industrial, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y es especialista en Desarrollo Rural y Políticas Agropecuarias. Actualmente es consultor internacional de la Unión Europea en proyectos regionales de la zona SICA y en diversos países de Centroamérica. Adicional a esto, es director de la Escuela de Innovación Industrial y Agropecuaria Innovagro, vinculada con la Universidad Internaciones de Guatemala. Le damos la cordial bienvenida a Valentín y los dejo con él. Gracias, Isabela. Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gusto que estemos conectados hoy para hablar de los conceptos básicos de seguridad alimentaria y nutricional. La verdad que se ha hablado mucho, o se habla mucho y con frecuencia de los temas de seguridad alimentaria y nutricional, pero muchas personas nos pedían que habláramos de los conceptos básicos para entender mejor qué era y cuáles eran los impactos que generaban los problemas de seguridad alimentaria. Y es por eso que nos hemos animado a hacer este webinar en donde lo que pretendemos en primera instancia es sensibilizar a los participantes sobre la situación del hambre, no solamente en Honduras, sino también en Centroamérica, ya que tenemos conectadas personas de distintos lugares. Vamos a definir qué es la seguridad alimentaria y nutricional, que conocer cuál es la definición, saber cuáles son los pilares sobre los que se fundamenta la seguridad alimentaria y nutricional, explicar el impacto y las consecuencias que genera no tener esa seguridad alimentaria y discutir un poco, y ahí os pido a vosotros la participación activa, sobre las razones por las que en un país como Honduras o en países como cualquiera de los de Centroamérica hay problemas de hambre siendo países en general tan ricos, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera es que conociéramos el problema. Muchas personas no saben que Honduras, por ejemplo, está entre los 5 países con más hambre en América Latina. Guatemala, por ejemplo, está en ese mismo rango, lo mismo Nicaragua. Y esto es una situación bastante lamentable, especialmente porque todos estos países que he mencionado son países muy ricos, son países inmensamente ricos y realmente no se entiende por qué siguen siendo países que van liderando esta mala escala de países con hambre en América Latina. Ahí aparecen otros datos, ¿no? El segundo país en América Latina después de Bolivia es Nicaragua, después está Guatemala y Honduras después, ¿no? Ocupando un deshonroso cuarto lugar. Y es frecuente ver estas imágenes de niños buscando en la basura. Yo estuve en Olancho esta semana y cuando salía, de verdad que impacta mucho ver los niños recogiendo, tratando de encontrar algo en los basureros y realmente es una pena lo que ocurre. Y la situación que se ha presentado con la COVID es todavía más lamentable porque hay más personas que se han sumado a este gran número de personas que se encuentran en pobreza y la situación climática, a pesar de que hemos tenido unos meses bastante lluviosos, ahora mismo nos enfrentamos a la situación completamente opuesta. Va a haber un fuerte verano, tenemos una situación en el corredor seco que es crónica, ¿no? En toda Centroamérica y que por tanto es importante tratar de encontrar soluciones para esta problemática. Fijaros que este niño, por ejemplo, es un niño que son las 3 de la tarde y no ha comido. Y a mí me parece que es muy importante que entendamos que más de la mitad de los niños que nacen en Honduras nacen sin ninguna asistencia médica y que 8 de cada 10 presentan problemas de desnutrición. Es decir, aquí hay que hacer énfasis en la importancia que tiene la nutrición.
en contra de llenar la barriga, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes que hay familias que a lo mejor le pueden dar a sus niños tortillas, lo cual está bien, pero la tortilla no cumple con todos los requisitos nutricionales. Con eso conseguimos que se llene la barriga del niño, pero no le estamos realmente otorgando o dando o brindando todos los nutrientes que debe tener para que pueda tener un desarrollo adecuado en todos los momentos. Estas imágenes son tristísimas. A veces pensamos que este problema solamente se da en países remotos, en África, etcétera. Yo he tenido oportunidad de ver situaciones como esta en varios de los países de Centroamérica, en donde lamentablemente nos encontramos con niños que muestran una severa desnutrición y que generan un enorme problema social posterior. Porque la situación que se produce con la desnutrición, como bien indica la OMS, se presenta porque hay mucha deficiencia de nutrientes. Hay un enorme desequilibrio entre la energía que aportan los nutrientes que habitualmente consumen las personas, y esto es particularmente grave en niños con menos de 2 años. ¿Por qué? Porque genera una cantidad de problemas que son absolutamente irreversibles. Es decir, si nosotros no somos capaces de ofrecer a los niños de menos de 2 años la cantidad de nutrientes mínima necesaria, por mucho esfuerzo que hagamos después, cuando tienen 3, 4 o 5 años, no vamos a poder recuperar todo el daño que se le ha hecho al organismo por esa falta de nutrición. Y por eso es tan importante poder ser conscientes, y es un poco lo que pretendo con esta charla, que todos seamos conscientes de la necesidad de que rebajemos como sea esa desnutrición infantil, porque nos produce una serie de problemas muy serios. En primer lugar, que probablemente son los más evidentes, son las consecuencias físicas que padecen los niños malnutridos, ¿no? Y esas consecuencias se manifiestan con problemas de neumonías, de diarreas u otras enfermedades que se pueden presentar. Hay en general una mayor predisposición a enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales destaco la diabetes, que es un problema muy serio en toda Centroamérica, y una de las razones es precisamente por esa malnutrición infantil, como decía, antes de los 2 años, pero también en fases posteriores. Se produce un desequilibrio absoluto de la flora intestinal. Cuando un niño no puede desarrollar adecuadamente la flora intestinal, ¿qué es lo que sucede? Que la absorción de nutrientes que puede tener se reduce sensiblemente y por tanto puede generar una serie de problemas posteriores, porque hay alimentos que después no van a ser procesados adecuadamente en la flora intestinal de los niños. Hay una absoluta desregulación fisiológica, lo cual quiere decir que se afecta de forma importante no solamente los parámetros de crecimiento de los niños, sino que también todo lo que tiene que ver con el desarrollo fisiológico se ve alterado. Hay una importante alteración del metabolismo de la insulina, por eso os decía que en países como los de Centroamérica la incidencia de diabetes es tan alta, porque a pesar de que hay malnutrición o por consecuencia de eso, el problema es que los niños no desarrollan adecuadamente el manejo de la insulina en su organismo. Y esto es algo que van a arrastrar por el resto de su vida. Un niño menor de 5 años con desnutrición aguda severa tiene un riesgo de muerte 9 veces mayor que un niño con la nutrición adecuada. Y es por esto que la mortalidad infantil es uno de los indicadores importantes, pero no es el único que se debe tener en cuenta. Hay diversas razones por las que se produce la mortalidad infantil, pero es una pena que estos niños estén en una condición en la que realmente son más vulnerables y con mayores probabilidades de fallecer. Y aquí a mi juicio, todo esto es muy malo, pero lo más grave de todo, y lo vamos a ver un poquito más adelante en profundidad, es que es decir, un niño con malnutrición tiene un 40% menos de desarrollo cerebral. Y esto es muy grave, porque lo que estamos haciendo es perpetuar una situación que ya de por sí es delicada, pero si estos niños, que cuando se conviertan en adolescentes y adultos, no van a tener la capacidad de poder manejar
su vida, no van a poder discernir, no van a poder tener criterio, no van a poder inventar, tener imaginación, etcétera, porque su cerebro no está adecuadamente desarrollado. Creo que es una de las peores consecuencias de esta situación. En segundo lugar, se generan una serie de consecuencias sociales que son evidentes porque las personas tienen una menor capacidad de ingresos, lo cual va a afectar totalmente las condiciones de vida que tienen estas personas. Si nosotros pensamos que una persona ha tenido un 40% menos de desarrollo intelectual, quiere decir que las posibilidades de fracaso en la escuela van a ser muy altas. Y una persona que no tiene la suficiente capacitación, la suficiente formación, va a tener muchas mayores dificultades para poder acceder a los mercados laborales ya de por sí complicados para todo el mundo. Se calcula que los niños con retraso en el crecimiento ganan entre 20 y 22% menos en la adultez, es decir, ganan menos dinero. Un niño que ha sido afectado por situaciones de desnutrición gana 20 a 22% menos cuando son adultos. Según el Banco Mundial, los países que no evitaron ese problema, esa situación que se presenta con la desnutrición, pierden hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Y aquí yo quiero hacer una precisión que me parece muy relevante. Evidentemente, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, hacen la medición de sus análisis con base en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, yo creo que hay un elemento que es mucho más relevante que el Producto Interno Bruto, que es el desarrollo. Es decir, cuando nosotros no somos capaces de generar desarrollo al interior de los países, y ese desarrollo parte de un elemento fundamental que es el desarrollo de los mercados locales. Es decir, si nosotros no somos capaces de generar desarrollo de mercados locales, muchísimo menos vamos a poder generar un incremento del Producto Interno Bruto. Para mí es mucho más importante tener una conciencia generalizada como país de lo que implica el desarrollo de los mercados locales que el desarrollo del Producto Interno Bruto. ¿Por qué razón? Porque el Producto Interno Bruto es una consecuencia de lo otro. Nosotros podemos darnos cuenta que los números de los países en un momento determinado pueden crecer porque hay exportaciones de los grandes exportadores, exportaciones de azúcar, exportaciones de café y de otros productos, por ejemplo, el tema de las maquilas, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué impacto tienen esas exportaciones que efectivamente incrementan el Producto Interno Bruto en el desarrollo real de la población normal, de la población de la calle? Y vamos a entender que realmente el impacto que tienen es bajísimo. Por eso creo que debemos apostar más al desarrollo que al crecimiento del Producto Interior Bruto. Adicionalmente, aumenta la cantidad de veces que tienen que repetir en los cursos escolares, lo cual incrementa los costos no solamente para las familias, sino para el sistema educativo en general, con lo cual se repercute en la deserción de estos niños, que son los que abandonan con mayor facilidad la asistencia a la escuela. Y lo más grave aquí es que no solamente hablo de niños masculinos, sino que lo más grave es que la deserción de las niñas se profundiza de manera importante. Es muy frecuente que las familias en los sectores rurales prioricen a los niños varones sobre en la asistencia a la escuela sobre la participación de las niñas en la escuela. Los que tenemos la fortuna de ir al campo con frecuencia, encontramos muchas veces niñas de 10, 11, 12 años que están en casa lavando la ropa y cuando uno les pregunta ¿por qué no vas a la escuela? La respuesta más frecuente es que la misma madre le ha impedido que vaya a la escuela porque necesita ayuda en la casa, ¿no? Con lo cual es un círculo que se va perpetuando, un círculo vicioso muy, muy negativo para el desarrollo de las personas y especialmente el desarrollo de las niñas que a mi juicio tendría que ser priorizado porque una sociedad que no prioriza el desarrollo de las mujeres está condenada a tener muchísimos problemas, ¿no? Y creo que esa es parte del problema central que tenemos en Centroamérica.
Y finalmente, una menor participación social y baja cohesión social, porque definitivamente estas personas no tienen ni siquiera la autoestima necesaria para poder participar en los procesos de cambio social, lo cual afecta en todos los sentidos. Y lo que yo os decía antes, que para mí es lo más grave de todo, es el crecimiento de las deficiencias cognitivas. Es decir, un cerebro que no ha recibido la alimentación suficiente antes de los 2 años va a tener una serie de deficiencias que después es imposible revertir. Estoy seguro que todos habéis tenido la experiencia de hablar con personas que no entienden cuando se les habla, que tienen dificultades para expresar sus propias ideas, que tienen dificultades para hacer razonamientos complejos. Y esto a veces me da la sensación de que beneficia a algunas personas y que por eso se mantiene. Es decir, de lo contrario no se explica que los gobiernos en todos los países de la región no sean bastante más agresivos con el trabajo que se debe hacer, especialmente con los niños en las zonas rurales, en donde hay un enorme crecimiento de la desnutrición infantil. Se hacen esfuerzos aislados, pero sigue habiendo un porcentaje muy alto de la población, especialmente niños, que no recibe la cantidad de alimentos que debería recibir. Estos niños tienen además enorme dificultad para concentrarse, lo cual afecta directamente no solamente en los estudios, sino también en los posteriores trabajos que vayan a tener. Estos niños, cuando se vuelven adolescentes o se vuelven hombres, no han tenido el desarrollo mental necesario para poder ser una parte activa de la sociedad y poder aportar realmente cambios al medio en el cual se desenvuelven. Y lo peor de esto es que esos adolescentes, en cuanto son adolescentes o adultos jóvenes, lo primero que hacen es embarazar a las chicas en una condición similar, con lo cual se va replicando el problema en las zonas rurales, que después necesariamente se traslada a las zonas urbanas con las modalidades diversas de violencia que tenemos en los países de Centroamérica. Estas personas migran del campo pensando que en la ciudad van a tener más oportunidades que no tienen y que se van acumulando estas personas en los cinturones de miseria que se van generando alrededor de las ciudades. Por tanto, fijaros la cantidad de consecuencias que tiene el problema de la malnutrición infantil para el desarrollo de las sociedades en las que nos desenvolvemos en Centroamérica. Evidentemente tienen un peor rendimiento escolar, son niños que tienen somnolencia permanentemente, los ves que están bostezando siempre, que se quedan dormidos en la clase, porque es que no tienen energía suficiente para poder enfrentar lo que están desarrollando. Y como digo, los daños estructurales en el cerebro son absolutamente irreversibles. Es decir, nosotros no podemos pretender que un niño que está mal alimentado pueda ser un adulto sano o un adolescente, un joven sano, porque es imposible que tenga esa capacidad. Entonces, reflexionemos sobre algunos aspectos que todos hemos oído, que todos conocemos, pero que seguramente por la velocidad de la vida que llevamos no tenemos tiempo suficiente para reflexionar en ello. En primer lugar, el hambre es una realidad para muchas personas en Centroamérica y en Honduras especialmente, que lamentablemente muchas de las personas que no tienen ese problema ignoran. Quiero decir, cuando las personas duermen cómodamente, abren su refrigeradora y encuentran comida, hacen mercado cada semana, es decir, cuando las personas no tienen esas necesidades básicas por resolver, sino que las tienen completas, normalmente no piensan que hay una enorme cantidad de la población que está enfrentada a un problema muy diferente o a una situación de vida muy diferente que implica que no tienen ni siquiera la posibilidad de comer 3 veces al día como mínimo. La mayoría de estas personas comen una vez al día y mal, es decir, no con un balance nutricional adecuado, lo que genera un serio problema porque se va produciendo una situación en la que
en la que se va generando esa cantidad de personas malnutridas, mal alimentadas y por lo tanto con bajo desarrollo mental, bajas capacidades, no porque ellos no las puedan tener, sino porque el entorno no les ha brindado la oportunidad para que tengan una alimentación adecuada. Y lo peor de todo es que quienes tienen el poder de tomar decisiones para que esta situación cambie, no toman las decisiones adecuadas o no destinan los recursos adecuados para que esta situación no se presente, lo cual genera que hay cada vez más niños en situación de desnutrición, teniendo una cantidad de recursos que se utilizan en cosas que no deberían ser las prioridades. Y quiero insistir en que la falta de nutrientes adecuados entre el nacimiento y los 2 o 3 años es absolutamente crítica para el desarrollo del cerebro. Lo que no se haya hecho en esa edad es imposible resolverlo después. Es decir, hay daños que no se pueden recuperar. Hay daños que sí, seguramente la parte física se va a mejorar, etcétera, pero lo crítico, que es la parte mental, intelectual de desarrollo del cerebro, no se va a poder cambiar. Y es aquí donde surge este concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Y existen varias definiciones. Yo aquí he puesto la de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y la que habitualmente trabaja la FAO, entre otras entidades, en donde nos dicen que la seguridad alimentaria se presenta cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una provisión de alimentos intermitente, sino que permanentemente ellos saben que van a poder resolver su problema de alimentación. No, hoy sí, mañana no, y la calidad de los nutrientes es el otro problema. Entonces, que esos alimentos sean suficientes, inocuos, quiere decir que no generen problemas para la salud, y nutritivos, que satisfagan las necesidades energéticas diarias para poder llevar una vida sana, una vida normal, etc. Es muy importante que tengamos en cuenta que si no se presentan todos esos elementos que he mencionado antes, no podemos hablar de seguridad alimentaria y nutricional. Antes de entrar en las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria, me gustaría mucho que participarais, que abrierais el micrófono o que escribierais en el chat si tenéis preguntas, si tenéis comentarios, si os parece que soy exagerado o si realmente creéis que esta situación se presenta con frecuencia en nuestros países, ¿no? Me gustaría que alguien comentara, que participarais, que no sea aquí solo yo dando una cháchara interminable. ¿Alguien quiere abrir? ¿Alguien quiere comentar? ¿Preguntar? Va, animaros. Bueno, mientras os animáis, sigo adelante. Alguien levantó la mano. A ver, ¿quién es? No sé. Wilmer Bonilla. Adelante, Wilmer. Hola, Wilmer. Isabela, ¿podemos abrir ese micrófono o cómo se hace? Espérate ya tiene habilitado el micrófono, solo es que él hable ya. Vale, adelante, Wilmer. Buenos días. Buenos días. Muy interesante todo lo que hemos escuchado y muy pertinente. Solamente que en diferentes reuniones, capacitaciones, se utiliza el concepto de seguridad alimentaria y nutricional de la cumbre de 1996, tal como lo mostró usted. Pero el concepto más actualizado es de la cumbre del 2012 y ese casi nadie lo está presentando, solamente. Muy bien, muchas gracias por la información. Sí, no sé si tú lo tienes a la mano, ¿lo puedes leer? ¿Lo tienes a mano o no? No lo tengo a mano, pero sí lo presento en las capacitaciones. Debería de buscarlo en unos 3 minutos, lo tendría para poder leerlo. Ok, te agradeceré. A diferencia de lo que usted ha dado básicamente lo que dice es con acceso a servicios de sanidad y de protección social. Correcto, muy bien.
lo cual también es muy importante, ¿no? Los servicios de protección social son otra de las grandes carencias que tenemos en la región y ciertamente contribuyen a que los problemas derivados de la inseguridad alimentaria no se puedan resolver. Muchas gracias por el aporte, Wilmer. ¿Alguien más quiere participar? Creo que no hay más manos levantadas. Vale, seguimos adelante entonces. Digamos que hay 4 dimensiones y aquí quiero que pensemos de una forma diferente de lo tradicional. Quiero que pensemos en estas dimensiones, cómo podemos desarrollarlas en función de lo que tenemos interés en desarrollar. Es decir, cuando hablamos de seguridad alimentaria, no solamente estamos hablando de generar y producir más alimentos, estamos hablando también de la necesidad de desarrollar otras actividades que generen ingresos para que le permitan a las familias poder tener esos alimentos que necesitan. Disculpadme que estoy viendo aquí, que hay varias preguntas y no las había visto. Wilmer ya habló. ¿Cómo se puede ayudar, un ejemplo, en Intibucá, a las comunidades que la tierra no es fértil para la siembra? Vale, esa pregunta es muy interesante. Vamos a hablar un poco más sobre situaciones como esta más adelante. Hoy en día, la tierra es un elemento fundamental en la agricultura tradicional. Cuando hablamos de que la tierra no es fértil, yo quiero echarnos un poco para atrás y hacerlos caer en cuenta de que la tierra no es fértil porque nosotros mismos la hemos dañado. Es decir, los problemas que estamos teniendo con la tierra hoy en día son problemas derivados de los últimos 50 años de la explosión agrícola que ha hecho el hombre, utilizando una cantidad de insecticidas, fungicidas, todos los idas que os podáis imaginar. No hemos manejado el suelo como un ser vivo. Estamos acostumbrados a manejar el suelo como un ser inerte. Y resulta que el suelo es un ente absolutamente vivo. Si nosotros pudiéramos hacer un análisis al microscopio de la mayoría de los suelos que tenemos en las regiones donde ha habido agricultura industrializada, nos encontraríamos con un suelo muerto. Es decir, un suelo que es un sustrato porque sostiene las raíces, pero que todo lo demás se le añade artificialmente. Ocurriría lo mismo si nosotros al ser humano le empezamos a dar una serie de suplementos inyectados, por ejemplo, que lo que harían sería disminuir su capacidad natural para producir lo que se produce. Por ejemplo, en los animales, para no hablar de personas, hay zonas en donde he visto que se aplica testosterona a los toros o a los machos de las distintas especies antes del empadre, es decir, antes de ponerlos con las hembras para conseguir la reproducción. Y hay muchos ganaderos que aplican esta práctica totalmente equivocada y que además es absolutamente dañina para los animales. Si yo le aplico testosterona de forma artificial a un macho toro o ovejo o cabro o lo que sea, lo que estoy haciendo es diciéndole al organismo, mandándole un mensaje erróneo, diciéndole no produzcas, que yo ya te lo doy. Y en la agricultura moderna hablo de los últimos 50 años, se ha hecho eso por mucho tiempo. Si nosotros hacemos un análisis químico de los suelos, vamos a encontrar que tienen una cantidad de minerales y de materiales, pero que tienen un problema y es que no pueden ser absorbidos por las plantas, por distintas razones. Igual que pasa con los hombres, ¿no? Los hombres y las mujeres, para poder asimilar determinadas vitaminas, tienen que consumir otras que ayuden a la absorción, si no, simplemente se eliminan. Entonces, a donde quiero ir con esto, que me alargo demasiado, es que el hecho de que los suelos no sean fértiles, primero, es consecuencia del mal manejo de las tierras. Y segundo, hoy en día tenemos un montón de tecnologías que nos permiten, primero, recuperar los suelos y segundo, poder producir muchísimos alimentos sin utilizar tierras fértiles. Podemos hablar de acuaponía, podemos hablar de hidroponía,
que son sistemas que no necesariamente tienen que ser costosos. Yo conozco muchos sistemas hidropónicos hechos en botellas de plástico, de agua, y que funcionan perfectamente para las familias. Entonces, insisto, el hecho de que la tierra no sea fértil no es la razón principal para que pueda haber hambre. Lo que hay que hacer es enseñarles técnicas diferentes que les permitan producir comida en esas condiciones. Dice Lincoln Villanueva, entre las consecuencias de la desnutrición está el menor ingreso individual y familiar. Totalmente de acuerdo, ya lo hemos mencionado. Si la nutrición de los niños no es la adecuada, esos jóvenes, adolescentes y adultos no van a tener la posibilidad de tener los ingresos adecuados. También la calidad del agua afecta a la desnutrición y seguridad alimentaria sobre todo. Completamente de acuerdo. El agua, al fin y al cabo, es un alimento. Si nosotros no garantizamos la inocuidad, insisto, para los que no estén familiarizados con el término, la inocuidad es la capacidad de un alimento de no transmitir enfermedades de transmisión alimentaria a las personas. El agua es uno de los primeros problemas que se debe resolver. Si no hay agua potable, difícilmente vamos a poder tener inocuidad en los alimentos y por lo tanto vamos a generar un problema serio en términos de seguridad alimentaria. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Os animo a que sigáis haciendo y yo retomo la conversación. Dice Hugo Zúñiga, ¿cómo fortalecer el proceso SAN cuando a veces las políticas públicas en esta temática a nivel de los gobiernos locales no es un compromiso prioritario en algunos municipios y solo cuando el cooperante llega implementan algunas acciones y debería ser una política permanente? Saludos desde Santa Bárbara. Bien, yo estoy completamente de acuerdo con Hugo y por eso soy bastante crítico en la forma en que se utilizan los recursos. Yo creo que el problema, Hugo y demás amigos y amigas, no es de políticas. Yo creo que en Honduras y en toda Centroamérica hay políticas, leyes y decretos y todo lo que queráis en exceso. Yo creo que hay un exceso de legislación. El problema es cumplirlo. No sacamos nada con tener una política como la hay de seguridad alimentaria y nutrición si el gobierno, a través de sus distintas instancias, no es capaz de generar los recursos necesarios para que las personas puedan desarrollar adecuadamente todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad alimentaria y nutrición. Y es todavía más grave, es muy grave en el nivel nacional, sin duda que sí, pero creo que es todavía más grave en los niveles municipales, porque es que los alcaldes y los concejales son los que están más cerca de la población y que ellos que están viendo esa situación de inseguridad alimentaria no sean capaces de tomar acciones para resolverla, a mi juicio es muy grave. Pero ¿qué es lo que pasa? Y voy a ser muy crítico aquí, no creo que sea nada nuevo lo que voy a decir. A ellos mismos les beneficia la poca capacidad intelectual de la población que hay alrededor. Y esa poca capacidad intelectual se traduce en que las personas no son críticas, no tienen la capacidad de analizar y criticar y resolver los problemas que se presentan. Entonces, digamos que se vuelve una masa fácilmente manejable por distintos intereses. Llámese política, llámese iglesia, llámese como queráis llamarlo. Entonces, es muy importante que entendamos las consecuencias de lo que se hace. Si nosotros no garantizamos una seguridad alimentaria y nutricional a la población, esa población necesariamente va a tener una baja capacidad crítica y por lo tanto se va a acomodar a lo que le van presentando. Entonces, se produce un problema de mala elección y por lo tanto de una... esta mañana oía un comentario del embajador de la Unión Europea. Se produce un problema de una democracia poco real, porque no es una democracia participativa, no es una democracia en la que la gente es crítica con las situaciones que se presentan. Y eso es parte del problema que tenemos en ese sentido. Vale, dejadme ver una más. Las políticas pueden ser muy buenas, pero no se cumplen, dice Lizzie Lobo. Solo se quedan en papel. Correcto, es justo lo que estábamos comentando hace un momento. Bien.
Vamos a hablar entonces de las 4 dimensiones fundamentales que hay en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Por un lado, la disponibilidad física de los alimentos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que evidentemente si las personas no tienen la disponibilidad de esos alimentos porque hay baja producción o porque sencillamente el comercio que se realiza en ese lugar no es el adecuado, las personas no tienen acceso, no tienen la disponibilidad física, no pueden llegar a los lugares donde hay esos productos. Y por eso insistimos tanto, y os invito a reflexionar sobre esto, en la importancia que tiene el apoyo de los mercados locales. Es decir, cuando una persona en un pueblecito alejado, ayer llegué de unas zonas de Olancho en el interior, donde las carreteras son verdaderamente infernales. Para uno que va en su propio carro, que puede movilizarse, etcétera, etcétera. Imaginaros para personas que tienen que subirse a un bus y pasar horas para llegar de un pueblo a una capital donde hay un mercado donde pueden adquirir los productos. Es que muchas veces no tienen dinero ni para pagar ese bus. Entonces, es muy importante que entendamos que para que haya desarrollo debemos fomentar los mercados locales, los mercados más cercanos a las personas, donde hay la concentración de personas. Si nosotros no garantizamos eso, no estamos asegurando la disponibilidad física de los alimentos, porque al final las personas se van a tener que desplazar a muchos kilómetros para poder llegar donde están los alimentos. Aparte del costo, como digo, que implica ese desplazamiento. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad física es que podamos poner a disposición de las personas esos alimentos. No hablamos aquí ni del precio todavía, ni estamos hablando de otras situaciones. Estamos hablando de que en las veredas de Honduras, que son muchas, no siempre hay un mercadito, una pulpería donde se ofrezcan los alimentos necesarios. Ahora, lo que sí hay en todas partes son un montón de pulperías que venden porquerías, ¿no? Es decir, Coca-Colas, Pepsi-Colas, bolsitas de estas cosas, porquerías de comer, que le encantan a los niños y que de forma irresponsable los mismos padres lo que hacen es facilitar el acceso a esos productos que no son nutritivos. Y ahí es donde viene otro problema grave de educación, que está más adelante, pero me voy adelantando porque es que me acuerdo de estas cosas y me molesta. La gente, por ejemplo, recibe las, ¿cómo llamáis esto? Que llega dinero de fuera, las transferencias, las remesas. Llega la remesa que manda el pariente que está en Estados Unidos y lo primero que hace la gente es ir a comerse una hamburguesa al McDonald's o al Burger o a una pizza al Pizza Hut. Y uno ve las familias de personas que realmente se ve que tienen pocos ingresos gastando un dinero carísimo porque son hamburguesas y productos carísimos para lo que vale una comida de calidad y no son alimentos nutritivos, son carbohidratos, son azúcares que al final lo que hacen es contribuir a los problemas de desajustes nutricionales que ya tiene la población. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, involucramos todos esos elementos que me parece que son relevantes. El otro elemento es el acceso económico y físico a esos alimentos. Si nosotros no somos capaces de garantizar una adecuada provisión de alimentos, evidentemente los precios se van a disparar. Yo creo que lo vivimos todos en la época de la pandemia, no porque no hubiese producción, en la época quiero decir más fuerte, ¿no? Al inicio de todo este proceso de cierre. Yo mismo, por ejemplo, yo llegué de viaje un día, me parece que el 14 fue cuando empezó el cierre, yo llegué creo que el 9 y llegué directo a la oficina a trabajar y no tenía nada en mi casa, pensando que ese fin de semana iba a hacer la compra y lo que fuera. Claro, ¿qué pasó? Que hubo el cierre y creedme que yo me quedé encerrado sin nada, sin nada. Y no era un problema económico porque tenía el dinero para comprar, era un problema de acceso físico a los alimentos. Recordad que al inicio, en marzo, se cerró todo completamente y no podíamos acceder a comprar. Y eso generó un serio problema.
Me salvaron algunos amigos que consiguieron algunas hortalizas y demás y me pudieron llevar. Pero quiero decir, si uno no tiene esa disponibilidad de acceso físico a los alimentos, aunque tenga el dinero para comprarlo, eso también es un problema serio de inseguridad alimentaria. Yo creo que aquí hay una enorme oportunidad para Honduras y para Centroamérica. Hay una enorme oportunidad porque lo que ha demostrado toda esta situación que estamos viviendo es que no podemos depender de los productos importados. Es decir, en Honduras hay una enorme capacidad de producción, lo mismo que pasa en Guatemala o en El Salvador, pero lamentablemente no se aprovecha. No se aprovecha. Más del 80% del suelo con capacidad para agricultura no se utiliza de la forma adecuada. Por varias razones, por problemas de riego, porque no se han creado infraestructuras que deberían haberse creado hace años para el manejo del agua, etcétera. Pero el punto clave aquí es que nosotros tenemos que ser capaces de generar una infraestructura y una capacidad de producción que realmente sea importante. Y esto pasa por un elemento que a mí personalmente me molesta mucho y por eso soy muy crítico con esa situación y que estoy seguro que muchos de vosotros compartiréis conmigo, que es la baja productividad. Estamos acostumbrados a que hay unos niveles de productividad y vivimos con eso como si fuera normal, ¿no? Entonces, tenemos una vaca que come lo mismo que una vaca buena, pero esta vaca produce 3, 4 litros de leche si nos va bien y no produce 20 o 30 como podría producir una buena vaca, pero nos acostumbramos a eso. Cultivamos maíz y tenemos 1.500, cuando hay suerte, a 2.000 kilos por hectárea. Cuando no llegamos a los 17.000 o incluso 25.000 kilos de maíz que se pueden cosechar en algunas regiones de México, ¿no? Entonces, cuando tenemos en cacao, por ejemplo, que es un tema que me apasiona, en cacao en Centroamérica estamos hablando de una media de 250 kilos de cacao por hectárea. En Honduras, las estadísticas hablan de que hay zonas, las mejores zonas, que tienen 350 kilos. Panamá tiene 150 kilos por hectárea. ¿Sabéis cuántos kilos por hectárea tiene Colombia de cacao fino, de aroma catalogado por el ICO y todo lo demás? 2.500 kilos, es decir, 10 veces más. Entonces, cuando nosotros tenemos todo para producir, pero nos conformamos con una baja productividad, lo que estamos haciendo es creando un serio problema económico porque no somos capaces de obtener la productividad adecuada de la tierra que estamos manejando. Y en esto tienen mucho que ver el hecho de que queremos tener muchas hectáreas que no podemos manejar. Es preferible tener menos hectáreas, menos manzanas, menos tareas, como lo queráis llamar, pero que las podamos manejar adecuadamente para obtener unos rendimientos mayores. Eso garantizaría un mayor acceso económico y físico de los alimentos a la mayor parte de la población. El otro punto es la forma en que se utilizan los alimentos. Nosotros tenemos que entender que el organismo necesita distintos tipos de alimentos para poder funcionar de forma correcta. Si nosotros solamente consumiéramos alimentos que nos proveen energía, evidentemente vamos a estar como una moto, vamos a tener esa energía, esa capacidad de hacer cosas, pero el organismo va a llegar un momento en que se va a reventar, va a decir, no, oiga, hasta aquí llego porque yo no he recibido proteína, no he recibido otros aminoácidos, otra serie de elementos que conforman el complemento nutricional o el complejo nutricional que debe recibir una persona. Entonces, es importante que podamos entender y transmitir a las familias la necesidad de balancear esa alimentación. Y cuando hablo de proteína, no hablo solamente de proteína animal. Es cierto que la proteína animal tiene una serie de aspectos a considerar que deben ser muy relevantes, pero también hay proteínas vegetales que pueden cubrir ese mismo papel.
pero que lamentablemente no lo manejamos en la forma adecuada. Os pongo un caso. La mayoría de los niños, a la mayoría de los niños no les gustan las hortalizas. Incluso a muchos adultos no les gustan las hortalizas. Pero cuando uno va a ver la forma en que las preparan, yo entiendo que no les gusten. Es decir, hace falta informar a la gente de una mejor manera de cómo preparar esos alimentos. Yo recuerdo una señora que me decía hace ya algún tiempo, me decía, es que desde que nos dieron este curso aprendimos cómo preparar las verduras y ahora los niños y la familia se las comen con gusto. Es un problema de cultura de la preparación de los alimentos. Es un tema cultural, es un tema asociado a la capacidad de compra. Por ejemplo, cuando uno va a comprar una zanahoria, por hablar de un tema muy básico, la mayoría de la gente quiere zanahorias gordas, grandes, enormes, sin pensar que esa zanahoria lo que está llena es de bagazo, está llena de lignina, está llena de alimentos poco nutricionales que efectivamente llenan, pero como en muchos sitios las venden por unidad, la gente prefiere comprar una unidad grande de zanahoria porque con eso hace para toda la familia. Y cuando tú le dices a un agricultor que por qué no sacan zanahorias más pequeñas, más ricas, con más azúcares, etcétera, dicen que no las sacan así porque la gente no se las compra. Entonces hay un problema cultural asociado con la forma en que se utilizan y se preparan los alimentos. Y el otro tema tiene que ver con la diversidad de la dieta. En la medida en que hay una mejor oferta, la gente va a poder tener una mayor disposición de alimentos y por lo tanto va a poder hacer un balanceo de su dieta que le permita consumir o alimentarse de forma balanceada y equilibrada mientras están manteniendo una diversidad de sabores y no se aburren. Porque yo os digo, si todos los días comemos, ¿cómo le llamáis a estas tortillas baleadas? Si yo todos los días como baleada con frijol y queso y así cada día, yo os digo que al mes estáis aborreciendo las baleadas. Os gustan las baleadas porque las coméis de vez en cuando mezcladas con otras cosas. Es decir, hay que tener una variedad en la alimentación de la familia. Y la última es la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores. Es decir, no me sirve de nada que durante un mes tenga una provisión magnífica de alimentos y que el resto de los meses del año no pueda conseguir comida. Eso es un problema serio de inseguridad alimentaria. No me sirve de nada que resuelva la situación temporalmente si en el largo plazo no lo voy a poder resolver. Y aquí, en la zona en que nos encontramos, en toda Centroamérica, estamos expuestos a una serie de problemas medioambientales muy graves que hemos agravado los humanos, porque cada vez talamos más árboles, cada vez sembramos menos árboles en las orillas de los ríos. Incluso hay legislaciones que a mí personalmente me disculpan los legisladores, pero me parecen un poco absurdas. El otro día estaba tratando de sembrar una serie de árboles en la orilla de un río, de árboles, por ejemplo, como bambú y otras especies que lo que hacen es proteger el agua, y me dijeron que no se podía porque al no ser una especie nativa, tenía que separarme 50 metros del cauce del río para poder sembrar eso. Claro, a mí lo que me interesaba era cuidar una cuenca con algo que me garantizara que el agua iba a cuidarse. Entonces creo que a veces llevamos los extremos a la producción y al cuidado de las cuencas y esto hace que tengamos una situación cada vez más precaria. Fijaros una cosa, cuando hablamos del tema de medio ambiente, pensamos en todo, pensamos en los gases de efecto invernadero, pensamos en los incendios, pensamos en un montón de cosas, pero no pensamos en el elemento más importante que hay para el control de los gases de efecto invernadero. ¿Sabéis cuál es ese elemento? La tierra. La tierra es, a través del manejo que hacen las plantas, de todo el proceso fotosintético, etcétera, son las plantas las que nos pueden garantizar absorber todo el carbono que hay en la atmósfera. Y sin embargo, ¿qué nos encontramos? Grandes extensiones de tierra abandonadas o
los que manejan cultivos industriales, pasan el arado, después pasan el rastrillo y se quedan esas superficies sin cobertura vegetal. Cuando esto ocurre, que se quedan sin cobertura vegetal, estás perdiendo millones de metros en los cuales se podrían hacer enormes sumideros de carbono, aunque fuera con pastos, no importa. Lo peor es que cuando veáis un campo que no tiene una cobertura vegetal viva, pensad qué desperdicio para poder resolver los problemas de medio ambiente, ¿no? Entonces, en países como los de Centroamérica, expuestos al cambio climático de una forma importante, expuestos a los problemas de vientos como las tormentas que tuvimos recientemente, por la situación geográfica en la que estamos, digamos que son muy vulnerables. Y si a algunos de ellos le sumamos otros elementos como el tema de los terremotos, el tema de la inestabilidad geológica de los suelos que hace que se derrumben montañas enteras, tenemos que pensar en que si no logramos resolver eso, no vamos a tener estabilidad de todas las dimensiones en el tema de seguridad alimentaria. Fijaros, cuando nosotros hablamos de situaciones de inseguridad alimentaria, estas pueden ser crónicas o pueden ser transitorias, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que hay un periodo de inseguridad alimentaria transitorio con casos como este que yo mencionaba, que viví yo, que no sirve para nada, pero que es un ejemplo que ilustra esto. El hecho de que yo tuve una situación de desabastecimiento, como muchísimas otras personas al inicio de la pandemia, eso es algo transitorio. Se resuelve y en 3 semanas o 4 ya pude salir a comprar. Pero imaginaros cuando esto es algo de largo plazo, como ocurre en el corredor seco y como ocurre con millones de familias en las zonas rurales. Y no solo rurales, incluso urbanas. Participé hace unos años en un proyecto en el que estábamos centrados en generar huertos urbanos para asegurar que las personas de estos cinturones de miseria que hay en las ciudades pudieran aprender a sembrar en estas botellas que os digo de plástico, pudieran aprender a sembrar zanahorias, remolachas, lechugas, etcétera, para tratar de resolver el problema de la inseguridad alimentaria que tienen. Porque ese es otro asunto que no es solamente en las zonas rurales. En las zonas urbanas hay mucha gente pasando hambre. Bueno, en la crónica ocurre cuando la gente no puede satisfacer sus necesidades primarias durante mucho tiempo. En la otra, en la transitoria, cuando es algo temporal, con el resultado de que en esos largos periodos de pobreza, la falta de activos y acceso a recursos, pues hace que la gente no pueda salir a comprar los alimentos, ¿vale? ¿Cómo superar esto? Pues hay que tomar medidas de desarrollo, como insisto, no nos deberían interesar tanto las medidas que estimulan el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque con todo respeto por los dueños de los ingenios, que ellos vendan más millones de quintales de azúcar, al señor que está y la señora que está en la zona rural no le llega un centavo de eso. Por tanto, deberíamos preocuparnos más por el desarrollo de las zonas, del desarrollo local en las zonas rurales o urbanas. Es mucho más importante eso para el desarrollo del país que el crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver que aquí hay varios comentarios y preguntas. La SAN debería incluirse en la currícula educativa. Efectivamente, se está trabajando en esto ya está prácticamente terminada la currícula para incluirse en las escuelas. En algunas de las escuelas de la zona de Occidente, en donde tiene su principal trabajo el desarrollo del proyecto Eurosan Occidente, ya se está trabajando en esto, ¿no? Es un tema muy importante que es clave que se pueda incluir desde el inicio. A ver, aquí tenemos Ángel Delgado. El tema de la SAN va de la mano con AINC. La coordinación interinstitucional es clave para poder dar un abordaje más amplio al territorio. Podría realizarse un fortalecimiento de los proyectos en las comunidades y trabajar más en el tema de los huertos familiares. Mirad, estoy completamente de acuerdo.
Es indispensable que haya una mayor coordinación interinstitucional. Lamentablemente, creedme que es mucho más difícil de lo que parece. Por ejemplo, si vosotros queréis hacer una coordinación entre el Ministerio o la Secretaría de Educación y la Secretaría de Agricultura o el SEMPRENDE mismo, tratar de coordinar los intereses de todos a veces es muy complicado. Nosotros hemos logrado crear una fuerte alianza en el tema de desarrollo de MIPYMES, por ejemplo, con SEMPRENDE, y estamos llegando a más cantidad de personas a través de los centros de desarrollo empresarial. Pero no es suficiente. Esto es un tema de la comunidad. La gente, vosotros, todos deberíamos involucrarnos más para poder resolver el problema de la inseguridad alimentaria. El problema es que cuando estamos en estas charlas, todo el mundo dice, sí, hombre, de verdad, qué situación, estamos jodidos, tal. Y cuando terminemos esta charla, os vais a almorzar y ya no os acordáis de lo que hemos hablado. Así somos, esa es la realidad, porque tenemos asegurado el almuerzo. Pero pensad cuando estéis almorzando hoy que hay mucha gente que no va a poder almorzar. Y pensad sobre todo en los niños, porque esos niños son los que tenemos perdidos para el futuro del desarrollo del país. En cuanto al acceso del empleo, nivel de salario, precios de los alimentos, términos de intercambio campo-ciudad y país pobre, país desarrollado tienen que ver. No entiendo muy bien, Lincoln Villanueva, lo que nos quieres decir, pero creo entender que te refieres a que cuando hay un bajo nivel de ingreso no podemos pagar los alimentos por los precios altos que tienen. Entiendo que te refieres a eso. Términos de intercambio campo, ciudad y país pobre. Sí, los términos de intercambio se deterioran cuando nosotros no percibimos la importancia que tiene el trabajo en el sector rural. Mira, cuando uno va a comprar unos zapatos, o la mayoría de vosotros vais a comprar unos zapatos, seguro que a lo mejor ni pedís rebaja en el comercio o en la tienda o en el supermercado donde compráis los zapatos, no pedís rebaja por comprar esos zapatos. Los pagáis y ya está. Porque si son de marca, pues pagáis mucho más. Mirad, a mí se me rompieron, perdonadme que ponga ejemplos personales, pero como vivo en el monte me pasan cosas. La semana pasada se me rompieron mis botas de trabajo y entonces me quería ir a comprar unas botas de trabajo. Me fui a un centro comercial de aquí, a un mall, y me pedían 3.400 lempiras por un par de botas. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si es más caro esto que comprarlo en cualquier tienda en Europa. Me fui a buscar en otros canales y entre 500 y 700 lempiras encontré unas botas estupendas, hechas además en Honduras. Eso es apoyar el mercado local. Si nosotros nos vamos a comprar a los sitios caros, no estamos apoyando el mercado local. Pero ¿para dónde iba? Que vosotros vais a estas tiendas y pagáis por los zapatos al precio que os piden. Pero vais al mercado y al pobre campesino que os está vendiendo la libra de zanahorias a yo no sé qué precio, no, hombre, está muy caro, bájeme 5 lempiras. Es decir, no respetamos, y yo pido rebaja, yo no digo que no pidáis rebaja, lo que digo es que tenemos que aprender a respetar el trabajo de los agricultores. Sin agricultores no hay comida, sin agricultores no hay desarrollo de la nutrición. ¿Por qué apoyamos tan poco a los productores? ¿Por qué? Por eso los términos de intercambio son tan malos. Por eso, lamentablemente, la mayoría de los productores se ven condenados a entregar su producción a los coyotes. Yo no estoy en contra de la intermediación comercial, me parece importante, pero la intermediación comercial tiene que añadir valor, no añadir costos. Entonces, esos coyotes le pagan una miseria a los productores y vienen a los mercados en la ciudad y cobran carísimo. Por lo tanto, esos términos de intercambio solo se podrán mejorar en la medida en que tengamos cada vez mayor importancia para los mercados locales y que podamos ir a comprar a esos mercados locales. Creedme que en todos los países que han conseguido desarrollarse un poco más, el tema de los mercados locales cobra muchísima importancia en todos los ámbitos, no solamente en la producción de hortalizas, también en la producción de productos lácteos.
la producción de quesos de calidad, de embutidos de calidad, que se pueden comprar cerca de mi casa y que me garantizan una calidad. Ese tipo de mercado se debe fomentar en el país. Es muy importante lo que dijo referente, ay, se me fue, lo de Katia Galdames, referente a la falta de alimentación tanto en el interior del país como en las ciudades. ¿Qué posibilidades hay que estas ayudas sean dadas a las zonas urbanas, que se socialice, organice? Mira, Katia, estás tocando dos temas que me tocan profundamente. El primero, el tema de cómo hacer que esto mejore en las ciudades. Yo conozco multitud de proyectos urbanos hechos por la misma comunidad. Y es importantísimo hacerlos. Vosotros que sois tanto de ir a las iglesias y tal, tratad de que la participación en esos grupos no sea solo de ir a estar vuestro tiempo de oración y demás, sino que sea un tiempo útil. ¿Por qué no hacéis grupos en los que le enseñáis a la gente cómo producir huertos familiares en las ciudades, por ejemplo? Ese tipo de proyectos son proyectos que pueden salir de la misma población. Y el tema de las ayudas es un tema que tiene un límite. No pensemos en recibir ayudas. Es decir, estamos hablando de facilitar el acceso de la alimentación a la población. No pensemos que todo se tiene que hacer a través de ayudas de proyectos. Esto se puede hacer por un trabajo social comunitario y no depende de ayudas de nadie. La gente se puede poner, es que yo lo he visto, recoger botellas plásticas de 2 litros de todas esas Coca-Colas que se toman, pues en esas botellas con un poco de agua se pueden hacer cultivos hidropónicos perfectos, o con un poco de sustrato, que es muy fácil de hacer porque se composta la materia orgánica, la basura, se composta, se le ponen lombrices y tenéis una tierra fantástica. Eso no vale nada hacerlo. Eso no vale nada hacerlo. Y la gente aprende que puede cultivar sus propios alimentos. De acuerdo al concepto SAN, el pilar de acceso a los alimentos también tiene la dimensión social, dice Wilmer Bonilla. Cuando las instancias o mecanismos de protección social y prevención social polariza la ayuda alimentaria y otros medios de vida. Vale, es un comentario. Lincoln, en el corredor seco en el departamento del Paraíso, la familia gasta hasta el 70% de su ingreso familiar en comprar alimentos. Y las otras necesidades, entonces asumen estrategias de supervivencia o de crisis y comen menos. Por esto es importante el empleo y salario seguro y justo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahí no hay nada que discutir. Si nosotros no tenemos... Pero ¿sabes cuál es el problema de esto? El problema es que los empleos los tienen que generar las empresas. Y esto es algo en lo que no pensamos muchas veces. No podemos generar empleos dignos y con buenos salarios si no tenemos ni siquiera empresas. Y el problema es que los emprendedores no terminan sus emprendimientos. Hay muchos emprendedores que hacen emprendimientos para ganar concursos o para pocas actividades, pero no porque realmente tengan una vocación de ser empresarios. Aparte que es muy difícil ser emprendedor, pero es muy importante que se creen empresas que ofrezcan trabajos, porque, digamos, el Estado no es un generador de empleo, como mucha gente cree que debe ser. El Estado no está para generar empleo. El empleo se debe generar a través de las empresas del sector privado. Mario Escalante, el hecho que es difícil lograr articulación o coordinación institucional no debería desistir de intentarlo. En algún momento se encontrarán formas de lograrlos y buscar experiencias acorde a los contextos. Sí, créeme que lo intentamos todos los días, buscar la manera de que haya coordinación interinstitucional. Pero también te digo que yo llevo en la cooperación 25 años y en todos los países hay muchos problemas para la coordinación interinstitucional. ¿Sabes por qué? Porque cada uno quiere ser el protagonista de lo que hace. No hay ese espíritu de que el protagonista es el desarrollo. El protagonista es el secretario de tal cosa o el secretario de tal otra para mostrar lo que consiguió. ¿Y eso de qué depende? De las buenas decisiones cuando se hacen elecciones. Por eso la democracia es tan importante y por eso tenéis que ser críticos al momento de tomar decisiones electorales. Bueno, no quiero hablar de eso porque no puedo. Entendamos qué es la pobreza, ya para ir cerrando, que ya me he pasado 7 minutos. La pobreza engloba todo lo que las diversas formas de privación
relacionadas con las necesidades humanas. El consumo alimentario, la salud que alguien resaltaba, es decir, cuando un país, una estructura sanitaria pública no puede resolver los problemas de la población, eso es un gran síntoma de pobreza. Y esto se ha evidenciado de manera estruendosa con el tema de la pandemia. Por eso es tan delicado, y yo sé que en países como los de Centroamérica hablar de esto es difícil, pero yo lo voy a hacer, me echaréis a patadas dentro de poco. Es muy importante que entendáis el valor de lo público cuando está bien administrado. Si nosotros dejamos que todo sea privado, vamos a quedar en manos de los intereses de los privados. ¿Qué quiere decir esto? Si la sanidad es privada, la sanidad pública no va a crecer. Si no crece la sanidad pública, todas estas personas que decimos que no tienen trabajo, ¿a dónde van a ir? No van a poder pagar un seguro privado de salud. Por lo tanto, van a ir al sistema público de salud. Pero si el sistema público de salud no tiene nada que ofrecer, ¿qué hacemos? ¿Que la gente se muera en la calle? ¿No? Ese es un tema en el que hay que reflexionar. La educación. ¿Cuántos de vosotros lleváis a vuestros hijos a la educación pública? Os aseguro que de las personas que están aquí, la mayoría pagan por la educación de sus hijos porque no confían en la educación pública. ¿No sería mejor presionar a las entidades públicas para que ofrezcan servicios de calidad? ¿No sería mejor que tuviéramos una salud pública y una educación pública que permita garantizar que la mayoría de la población está cubierta por ese sistema público de salud? Mientras no ocurra eso, tenemos una cantidad de debilidades en el sistema muy grandes que hacen que no podamos exigir. No tenemos igualdad de derechos, nuestras voces no salen, seguridad, dignidad y trabajo decente. Todo esto se afecta de manera importante porque nosotros como ciudadanos no somos capaces de exigir al sector público que trabajen de una manera correcta y ordenada para garantizar los derechos de las personas. ¿Cuál es la relación entre la pobreza y la inseguridad alimentaria? Pues es absoluta. Es decir, si nosotros vivimos en una situación de pobreza, esto nos lleva a una inseguridad alimentaria, a hambre, a malnutrición, directamente por lo que habéis señalado vosotros mismos en vuestras intervenciones. Es decir, el ser pobres nos lleva a que no podamos comprar comida. Como bien acaba de decir el último compañero que leí la intervención, bueno, ya no me acuerdo quién era, Lincoln Villanueva, creo. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, si nosotros no tenemos la cantidad de dinero que requerimos, empezamos a disminuir de la alimentación. ¿Cuántos niños no pueden tomar leche? ¿Cuántos niños no comen carne? Habrá quien vegetarianos como Isabela que digan, no, es que no es necesario comer carne. Sí, pero para la mayoría de la población es lo más fácil. ¿Me entendéis? Entonces, es muy importante que podamos garantizar esa provisión de los alimentos y si somos o estamos en situación de pobreza, no lo vamos a conseguir. Al tener malnutrición, vamos a tener un desarrollo físico y cognitivo deficiente. Perdonadme que insista tanto, la parte física no importa en últimas, pero es que la parte de desarrollo cognitivo es fundamental. Si no alimentamos el cerebro de esos pequeños niños, vamos a tener una generación de gente que no tiene la capacidad de pensar y de elaborar ideas para salir de la situación. ¿Y qué es lo grave de esto? Que si empezáramos hoy, imaginaros en un mundo ideal que dijéramos, bueno, a partir de hoy vamos a empezar a trabajar en serio en este tema. Pues hasta dentro de 20 o 25 años, que esa generación que empezó a comer bien hoy esté en una situación educada, de poder llegar a los cargos públicos y privados, vamos a perder 20 o 25 años en esta situación lamentable. Y lo peor es que no empezamos, seguimos en las mismas. Y todo eso lleva a baja productividad. ¿Y por qué somos pobres? Porque no somos productivos. Entonces, es un círculo que se perpetúa y que por eso digo, ¿a quién es al que le interesa que este círculo se perpetúe? ¿Por qué seguimos siendo pobres con todas las ayudas que se reciben en estos países?
La Unión Europea este año ha aprobado, no me quiero equivocar, por lo bajo digo, pero creo que más de 150 millones de euros en ayuda para Honduras en este año. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. ¿Dónde va este dinero que no va a que salgamos de los círculos de pobreza? Esa es la gran preocupación. Conclusiones. El hambre es una de las consecuencias de la pobreza, pero no la única. Ya hemos visto que también hay problemas de educación, problemas de salud, etc. Las deficiencias nutricionales en los primeros 3 años son irreversibles. Quiero que os quedéis con eso en la cabeza. Si no resolvemos el problema de la malnutrición infantil, vamos a seguir con generaciones por 20 o 25 años más que no tienen capacidad de criticar, de opinar, de decidir y de tomar mejores elecciones. Es inaceptable, desde mi punto de vista, que países tan ricos como Honduras sigan llenos de gente pobre y con esta inseguridad alimentaria. Es decir, me molesta mucho cuando oigo decir, no, es que Honduras es un país pobre, Guatemala es un país pobre. Es la mentira más grande que he oído en mi vida. Si hay países ricos, son los países de Centroamérica. Son ricos en agua, son ricos en recursos, son ricos en gente joven, que eso es un tema valiosísimo. En Europa estamos llenos de viejos. Yo soy de los jóvenes, imaginaros. Entonces, hay un problema serio de no diferenciar entre un país rico como Honduras, lleno de gente pobre, a decir que es un país pobre. No es cierto que seamos un país pobre. Es necesario que toda la población contribuya a solucionar los problemas de inseguridad alimentaria a través de acciones concretas. No podemos pensar que esto es responsabilidad de otros. O como insinuaba nuestra amiga que escribió hace un rato, no pensemos en los programas de cooperación. Es un problema social al que le debíamos dar prioridad todos. Yo os invito a que trabajemos en esa dirección, en ver cómo se puede solucionar este problema de la inseguridad alimentaria en el país. Y con esto lo dejaríamos aquí para ver si tenéis más preguntas, comentarios, etcétera. Aunque ya las hemos ido resolviendo en el camino. Bien, pues si no hay más preguntas y comentarios, solo me resta daros las gracias por haber participado hoy. Espero que nos volvamos a ver en otro webinar próximamente. Os invitamos a que os inscribáis en el foro de seguridad alimentaria o que nos sigáis en nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Ahí podéis escribir lo que queráis relacionado con seguridad alimentaria. Y como digo, todo es seguridad alimentaria, porque la señora que hace artesanías para poder mejorar el ingreso de su familia, está contribuyendo con la seguridad alimentaria también. De modo que me parece importante ese tema. Pueden considerar una futura charla sobre la CIF o IPC. ¿Qué es eso, amigo? Porque CIF es una sigla que tiene muchas interpretaciones. Gracias, Katia, que dice que muy buena la charla. Muchas gracias. Lincoln, ¿a qué te refieres con CIF? Clasificación integral. Ah, vale. Sí, perdona. Perdona que no, en ese momento no lo había pillado. Sí, está prevista una charla. Sabéis que se hizo un trabajo muy importante con la UTSAN y está previsto que hagamos un webinar explicando no solamente el tema del CIF, sino que también se va a hablar de los resultados de la aplicación de las mesas regionales de seguridad alimentaria y nutrición. Estamos trabajando en eso y seguidnos que próximamente va a haber información sobre eso. Gracias, Elena Calix y Lilian Corrales. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, no lo dejéis en una charla. Tratemos de hacer algo con esto. Tratemos de concientizar a otras personas para que podamos avanzar y mejorar en el desarrollo de esta situación, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Chao, chao.